Sandoval, es columnista informático en el programa Más Tarde que Nunca en la radio UNR y nos va a hablar un poco sobre el Internet de las Cosas. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Francisco. Arrancamos medio complicado. Yo que estoy en soluciones informáticas, si esto no arrancaba, iba a ser un mal comienzo. Les voy a hablar de Internet de las Cosas. Está enmarcado dentro de lo que quizás en esta jornada en el bloque de las tendencias. Internet de las Cosas, que toma el término hace algunos años atrás, se puede ubicar una referencia para distinguirla de que en realidad anteriormente ya las cosas se comunicaban entre sí, pero como no existía una cobertura global, las comunicaciones eran más limitados y quizás las máquinas se comunicaban pero localmente. Por poner un ejemplo, había una tecnología que se llamaba M2M, que es Machine to Machine, que si vamos al año, hay varios ejemplos, si vamos al año 80, había una expendedora de Coca-Cola que estaba conectada por puerto serie a una máquina que iba controlando la cantidad de latas que había en esa expendedora. Entonces sonaba una alarma cuando había que reponer porque ya estaba vacío, porque quedan pocas unidades. Eso era en un ámbito local, ¿no es cierto? El tema de Internet de las Cosas, el cambio que trajo fue que superó esos límites de la comunicación y ya no hacía falta, digamos, de que estén necesariamente la conexión sea local o sea cableada, ya trajo otras posibilidades. Vamos a empezar, ahí está, de una definición, como se la conoce actualmente, es una definición bastante laxa, amplia, porque en realidad no existe aún una definición en la cual estén todos de acuerdo o esté estandarizada. Porque Internet de las Cosas es algo que está desarrollándose y los estándares están desarrollándose. Más allá de que existen ya un montón de ejemplos y un montón de objetos, seguramente muchos saben que la que baja las estandarizaciones es la IEEE, en las redes de la conectividad, como pasó con TCP/IP, como pasó con un montón de protocolos de comunicaciones. Actualmente el proyecto está en desarrollo. Es un proyecto que en teoría va a finalizar el año que viene aproximadamente. De todos modos, vamos a decir que son las cosas sirviéndose de Internet para comunicarse, sin necesidad de que interactúe una persona. Voy a arrancar con, ahí está, con un ejemplo para poder ubicarnos qué es lo que Internet de las Cosas nos va a brindar sobre los objetos, cómo es que los va a hacer quizás más inteligentes, entre comillas, o que más beneficiosos. Por ejemplo, voy a ir para adelante, ahí está. El ejemplo ícono que solemos encontrar en Internet de las Cosas es una silla. Vamos a tomar el ejemplo de la silla y vamos a dividir en 4 puntos muy importantes que se aplican, si ustedes lo trasladan, a cualquier mueble o a cualquier cosa. Yo, para poder llegar a ser inteligente ese objeto y englobarlo dentro de este mundo de Internet de las Cosas, bueno, el objeto, que en este caso va a ser la silla, vamos a tomar como ejemplo. ¿Qué tengo que hacer con esa silla? Tengo que brindarle una identidad, ¿sí? Tengo que individualizarla. Podemos entender que para individualizarla, por ejemplo, vamos a usar unas etiquetas que son las RFID, que son las de radiofrecuencia, que es lo que más se suele usar en este caso Internet de las Cosas, pero no quita de que pueda ser también algún adaptador Bluetooth o algo relacionado con el Wi-Fi. Pero vamos a suponer que ponemos una etiqueta capaz de enviar datos, como son las etiquetas de radiofrecuencia, ¿sí? Que son las que más se usan, que de hecho Internet de las Cosas nace también en el MIT, como mencionaban en otra charla anteriormente. La idea nace ahí y la primera vez que se habla del término es ahí, creo que en el año 99, y el ejemplo era con una etiqueta de radiofrecuencia que transmitía información. Bien, además de dar una identidad, como dijimos, que puede ser esta etiqueta de radiofrecuencia, y quizás trasladada, la identidad se la va a tener que dar alguna dirección de IP, por ejemplo, que eso lo soluciona
el IPv6. El IPv4 no podía brindar una solución porque, bueno, sabemos lo limitado de la cantidad de direcciones que tiene, que tuvo que venir el IPv6 a solucionar esto de que ya el mundo parecía agotando los números de IP. Entonces tengo una etiqueta capaz de enviar información inalámbricamente. Eso se va a traducir para individualizar al objeto, lo voy a identificar con un IPv6. No es el único método, pero con este ejemplo vamos a situarnos ahí. Y además necesito, para esa información que comunica el objeto, necesito un sensor. Los objetos necesitan sensores, distintos tipos. Vamos a decir, por ahora que necesitan sensores. Entonces, a esa silla que yo les mostraba, le vamos a poner un sensor en la espalda y un sensor en el asiento. ¿Qué va a permitir estos sensores? Los sensores lo que van a hacer, por ejemplo, cada 2 minutos van a verificar si yo tengo la espalda sobre el respaldo y si sobre el asiento, de qué modo estoy colocado. De modo de poder corregirme si yo estoy haciendo una mala postura continuada en el tiempo. Entonces, de modo de que si yo estoy mal sentado y la silla puede detectarlo a través de los sensores, envía la información a algún lector de esta información, que la transmita, quizás pasado determinado tiempo, por ejemplo 10 minutos, la silla podría vibrar, informándome a mí de que yo estoy en una mala postura. Entonces, la silla tradicional que nosotros conocemos pasó a ser un objeto que ya es inteligente porque de hecho me está dando consejos acerca de cómo prevenir lesiones, podemos decir, en la zona lumbar. Se entiende el ejemplo, o sea, las cosas que pueden recolectar datos, procesarlos, trabajar frente a algún servidor que les devuelva una información, ya deja de ser un objeto mueble, sino que pasa a ser otra cosa. Esa información estuvo siempre ahí, solamente que en tiempo real no la aprovechábamos. Internet de las cosas hace análisis sobre información que existe per se, pero no era aprovechada. No era aprovechada, bueno, porque la tecnología no estaba desarrollada, etc. Pero vamos a avanzar un poquito a ver qué más tengo. Bueno, así como la silla va a transmitir información, va a vibrar si me siento mal, va a hacer distintos comportamientos para intentar ayudarme. El beneficio sería tener una buena postura. Eso va a generar, multiplicado por la cantidad de cosas a las que se puede aplicar Internet de las cosas, por ejemplo un paraguas, que eso existe ya hace unos años, que cambia de color cuando recibe informes climáticos respecto a que va a llover. Si yo estoy saliendo, el paraguas va a cambiar de color, va a ser un destello, una luz, para advertirme de que necesitaría llevarme el paraguas, por poner otro ejemplo. Todos esos son datos que son datos que se emiten y un receptor los procesa y los devuelve. Ese océano de datos los van recolectando, digamos, los van generando y recolectando los dispositivos, como decíamos antes, sin intervención humana. En todos esos datos no interviene, no hace falta que intervenga, en principio, la mano humana. Bueno, voy a decir poquito de datos, simplemente voy a decir esto que se lo van a encontrar finalmente, porque este tema de Internet de las Cosas tiene mucho que ver con la recolección de datos. El panelista anterior sabe un montón de datos, yo no sé tanto, pero bueno, este es el triángulo de jerarquía del conocimiento, que la idea sería, para poder darle un uso correcto a esos datos, es poder llegar a esos datos, convertirlos, recolectarlos para que sean convertidos en información que brinde un conocimiento y bueno, finalmente el ideal es la sabiduría, que no siempre llega, pero avancemos un poquito más. Bien, dado este ejemplo, vamos a ir a un par de números. Internet de las Cosas, si ustedes buscan, tira muchos números y hay mucho de espectacularidad, porque hay muchas empresas, la industria está empujando mucho por estos resultados, porque hay gente que va a ganar mucha plata si resulta, y entonces hay muchos datos que intentan empujar todo esto, pero no dejan de ser ciertos por eso. Hay que tener en claro que los datos, es muy difícil encontrar datos de organizaciones independientes, me refiero. Los datos generalmente son tendenciosos porque está Cisco, Alcatel, IBM, son empresas muy interesadas en que así la IEEE de cabida genere los estándares. A lo que voy es que siempre, bueno, hay que tener en cuenta esto de dónde vienen los datos. Resulta lo mismo si ustedes se meten
se me ocurre decir, para ver qué antivirus es bueno, si se meten en la página del fabricante, son todos los mejores. Hay que meterse en una organización, que las hay, independientes, que haga una especie de algún vedor externo que pueda decirnos algo. En Internet de las cosas hay muchos datos, pero hay mucha industria ahí metida en medio de los datos. Se estima 2.000 millones de personas conectadas a la red, a Internet, ¿cierto? Bueno, no está, en teoría, este año y entre este año y el año que pasó, el año pasado, se superó la cantidad de dispositivos conectados a la red respecto a las personas. Se calcula que actualmente hay 2.000 millones de personas conectadas a Internet o que hacen uso de Internet. Y si vemos este gráfico, que uno lo encuentra, como les dije, generalmente son análisis porque no hay mucha mayor información que nos brindan las mismas empresas que están haciendo estos congresos para hablarnos del Internet de las cosas. La tendencia es, con el número de la derecha en miles de millones, que realmente para el 2020 haya más de 30.000 millones de objetos conectados a Internet. Los otros que hay abajo son otros dispositivos inteligentes, como la tecnología wearable, disponible se llama, o los autos, los Smart TV. Supera infinitamente la cantidad de personas. Entonces vamos a vivir en un mundo que en realidad el acceso a Internet va a primar los objetos sin intervención humana, y los humanos seguirán ingresando información como lo vienen haciendo, pero hay un cambio. Muchos lugares están de acuerdo con que es un cambio de paradigma. Históricamente Internet, los datos ingresados fueron a mano, fueron, digamos, con intervención humana. Esa tendencia con Internet de las cosas apunta a otra dirección totalmente distinta. Vamos a avanzar un cachito. Bueno, otra imagen, esta también, esta estadística la entrega Cisco, y en realidad tiene que ver con respecto a la cantidad de dispositivos conectados por personas. Cuántos dispositivos que nos rodean tienen conexión a Internet. Y fíjense que actualmente habla de tres dispositivos y medio por persona, y para el 2020-2025 se presenta como el punto de inflexión para Internet de las cosas. Habla del doble, pero más del doble, 6 dispositivos y medio por persona. O sea, la tendencia la presentan siempre como irreversible. Bien, de eso ya hablamos antes, la información que siempre existió, pero nunca se aprovechó. Bueno, esto vamos a mencionar de por qué ahora, por un poquito también lo decíamos antes, que antes existía la comunicación de máquina a máquina, pero quizás en un entorno, un ambiente mucho más controlado, mucho más pequeño. Y si buscamos por qué ahora viene Internet de las cosas, que se da ahora porque no fue antes, quizás tengamos que decir una cuestión de mundialmente el porcentaje de urbanismo es más alto que nunca en toda la historia, la gente sigue migrando a las ciudades, la electrónica en algunos sectores del globo tomó un tamaño y precio que realmente es conveniente o que hace posible. Y bueno, y también lo que mencionábamos, la cobertura global en comunicaciones, no quizás Wi-Fi, pero estamos de acuerdo, por ejemplo, si hablamos de la red de telefonía y demás, tiene una cobertura que es global o prácticamente global. Obvio que si pensamos rápidamente, la red de telefonía está dentro de lo que es un reto para Internet de las cosas, porque es malísima la red de telefonía que nosotros tenemos. Yo estuve acá media hora y no se me descargó un mail de 20K juntos, y es 4G en teoría. Quiero decir, hay retos dentro de Internet de las cosas, y si bien hay cobertura global, quizás algunos países lo tienen un poquito más resuelto que otros. Bueno, ¿qué nos queda? Bien, todo esto debería conllevar una contribución al desarrollo de la humanidad. Bien, ojalá sería repetirlo que con eso alcance. No funciona de ese modo. ¿Qué podemos decir en este punto? Hay que pensar si en teoría el Internet de las cosas nos va a traer progreso, va a ser una contribución.
para la humanidad, habría que enfocar habría que llevar la energía más quizás a esas cosas más primordiales. El límite en Internet de las cosas, que es lo que está, que quizás es un aspecto que uno de los que más me gustó, el límite en algún punto es la imaginación. Dada la infraestructura, dadas las condiciones en las que la industria empiece a desarrollar, como ya lo empezó, pero empiece masivamente a desarrollar, el límite sinceramente es la imaginación, porque si uno se pone a pensar, no sé, por ejemplo, uno puede tomar un encendedor y quizás una industria, una empresa saca un encendedor que no prende más de 5 veces por día, o que te notifica si lo prende más de 5 veces por día porque te está fumando más de 5 puchos por día y tenés que dejar. Quiero decir, piensa en cualquier cosa que se les ocurra y a todos se les puede, quizás uno puede imaginar, y en eso está el límite de la imaginación, y en parte es cierto. Casi a cualquier cosa puede mejorar si la habilitamos para que pueda tener una interfaz de comunicación y pueda procesar una información y ayudarnos de algún modo. Lo mismo con la medicina. Imagínense, hay muchísimos ejemplos, no quiero caer solamente en ejemplos, porque lo más importante acá es lo conceptual de la idea, pero por ahí los ejemplos ayudan un poco a ir más lejos. Por ejemplo, vamos a pensar en algún un hospital, vamos a decir un sanatorio, un hospital que quizás pueda habilitar un servicio de monitorización en tiempo real a pacientes que tienen afecciones cardíacas, y cada una hora le envía un reporte de ese paciente y puede en tiempo real hacerle un seguimiento y puede de ese modo prevenir cuántas cosas, un montón de cosas se podrían, esto mismo a otras cuestiones de salud se podrían prever. O sea, eso sí es importante, eso sí no es paraguas que cambia de color, pero quizás habría que hacer más el acento en esas cuestiones, como para que Internet de las cosas nos termine de seducir un poco más respecto a eso. Bueno, esto, eficiencia menos destrucción, es lo que hablamos antes del planeta. La IEEE es este simposio de las empresas líderes mundiales junto con otros. En otro momento son la mayoría de órganos estandarizadores se fusionaron todos en la IEEE, y para dar una idea de que quizás Internet de las cosas, yo no creo que esté en el ojo de la tormenta, pero está cerca. El proyecto arrancó en julio de 2014, en teoría armar un framework, o sea, una plataforma global unificada y escalable, finalizaría el año que viene. O sea, lo quieren largar como de lugar, digamos, y es muy rápido para un proyecto de la IEEE que viene regulando un montón de cosas. Por eso digo, tiene un empuje impresionante y hay mucha gente queriendo que salga cuanto antes. Bien, acá una anotación final, que en realidad el Big Data, que es este término que está de moda, como nos explicaba el panelista anterior, tiene Big Data o Open Data, más el Internet de las cosas, va a ser algo que tenemos que acostumbrarnos a verlo juntos, porque básicamente lo que permite recolectar el Internet de las cosas es información y ponerla al servicio de análisis que permitan alguna mejora o algún beneficio. Y por otro lado, esta cuestión de la dualidad objeto-servicio que decía al principio con el tema de la silla. A lo mejor, en un futuro no muy lejano, quien fabrique sillas inteligentes me la regale y no esté interesado en cobrarme la silla, sino en venderme un servicio por monitorearla y poder advertirme cuando yo tengo una mala postura, etc. ¿Sí? O sea, cambia. El mercado ya no es solamente para venderte el objeto, sino que pasa la capa de servicios a ser más importante que la cosa en sí. Bien, le pone un valor distinto. En ese sentido es un cambio importante. Bien. Estoy yendo por toda carrera para poder meter todo en este ratito, pero ya vamos con esto cerrando lo principal quizás de que es Internet de las cosas. Me focalicé para que se entienda el término y que después se pueda trasladar a cualquier ejemplo usando la imaginación y los elementos que veíamos al principio, era que cualquier cosa que cualquier objeto que tenga una identidad y pueda comunicarse y tener sensores va a poder estar dentro de
este mundo de Internet de las cosas. Internet de las cosas, si hay que concluir algo, es, como les decía, quizás está más llena de retos que de conclusiones, porque es una tecnología bastante joven, e incluso ni siquiera terminó la estandarización, o sea que todavía ni siquiera se pusieron de acuerdo a cómo definirla exactamente, no la definen todos iguales. Entonces, si tenemos que pensar en alguna conclusión, quizás en este momento lo que sería más importante es pensar en los retos que presenta, porque conclusiones posiblemente presente, quizás haya que darle a la historia algunos años más para poder hacer alguna especie de análisis. Y si pensamos en algo muy importante o trasladamos la experiencia que tenemos de la tecnología como llegamos hasta estos días, yo creo que el tema de la seguridad y la privacidad, va a ser quién controla esos datos, va a ser casi lo más importante. Sin ir más lejos, esta semana, por ejemplo, pensaba hoy, ya tenía acá, un cliente nos llama porque le hackearon el servidor y le pusieron un virus que es un ransomware, que básicamente es un virus que encripta y que si vos te deja un contacto de mail que te lo desencripta, si vos pagas esto, es una especie de terrorismo informático que te secuestra los datos. ¿Sí? ¿Qué pasaría? Que esto no es tan grave. Si había un backup oportunamente hecho, se termina ahí. Pero ¿qué pasaría si con esto de las casas inteligentes, los autos inteligentes y demás, quizás no se toman todos los recaudos que hay que tomarse, y por ejemplo nos hackean la casa y nos abren la cañería y la inundan, o te pueden llegar a intervenir el auto y se bloquea el acelerador? O sea, quiero decir, obviamente que esto lo estoy imaginando, pero no sería algo fuera de lo posible. Es muy peligroso que esté la posibilidad de controlar los objetos y que así como se va, bueno, uno dice habría que ponerle Linux a todo, pero con eso quizás no alcance. Así como se pueden, digamos, intervenir computadoras, controlar, hackear todo lo que nosotros vemos, la misma suerte corre para el tema de los objetos. Va a tener que ser algo sobre lo que se trabaje mucho. Este hecho de que así como hackear computadoras no sea lo mismo para las interfaces de comunicación estas, que encima no son tan robustas quizás como un sistema informático. Bueno, por otro lado la conectividad, que era lo que decía antes, que el tema de la cobertura global es muy discutible en muchos puntos. El consumo energético, porque todo va a requerir energía, todo objeto que tenga o transmite información va a requerir energía. La solución que se está estudiando mucho son las etiquetas de radiofrecuencia pasivas, o sea que la energía la reciben del lector, le emite un pulso de energía y la aprovecha para enviar la información, o sea, no necesitaría, digamos, más que la posibilidad de aprovechar energía externa, no necesita energía por sí misma. Y bueno, quizás algo que se pueda decir como una conclusión de que el Internet de las cosas va a afectar la vida llegado cuando inunda el mercado, esto se habla en 2020, 2025 y ya estén los estándares y esté todo fabricado, va a llegar, digamos, a la vida de prácticamente todas las personas, y ya la tecnología no va a escapar, no va a ser una hora que quizás alguien escapa a la cuestión tecnológica, sino que ya no va a ser posible quizás que nadie escape de todas esas cuestiones, o sea, va a inundar la vida cotidiana de un modo como nunca antes se pudo hacer. Bien. Con eso, no sé si tienen alguna pregunta o alguna duda, si no, con esto daría por terminada la presentación de Internet de las cosas. Bueno, listo, muchas gracias.